ahora conocemos como territorio salvadoreño, estuvo habitado por diferentes pueblos, cada uno de ellos con su propia cultura. Así encontramos la cultura Cusumalguapa, la cultura maya, la cultura lenca, los mayas chorti, los nahuapipil, los ulúa y la cultura chinca, que habitó la región situada entre Guatemala y El Salvador, específicamente cerca del lago Guija. Amigo televidente, en esta emisión de Campus TV abordamos el tema de la cerámica prehispánica, desarrollada por los pueblos originarios en el territorio salvadoreño. A continuación, nuestro segmento Agenda Académica para que usted conozca los eventos y actividades que se realizarán próximamente acá en la Universidad de El Salvador. La cerámica prehispánica desarrollada por los pueblos que originalmente habitaron el territorio salvadoreño dejaron un legado que nos permite conocer parte de nuestra identidad cultural. El siguiente reportaje aborda esta temática destacando las etapas y características de la cerámica prehispánica. Acompáñenos. Aquí en El Salvador no existieron solo mayas ni pipiles, existieron una diversidad de culturas por regiones. Por ejemplo, estamos hablando de la cultura Cusumalguapa, que es la cultura donde está, que habitó lo que ahora es el sitio arqueológico Cara Sucia, allá cerca en Aguachapán, ¿no? También está la cultura maya, ¿no? Como tal en la región, que se sentó en la región de Chalchuapa, ¿no? Y parte del Valle de Zapotitán, ¿no? La cultura lenca, que está al oriente del país, allá en San Miguel, ¿no? También la cultura, los mayas chortís, que habitaron la parte de Chalatenango, ¿no? Por su cercanía con Copán. Y también lo que es algunas nuevas culturas, por decirlo así, que se está tratando de identificar debido a las últimas investigaciones que se han hecho allá en lo que es el oriente del país, específicamente en la zona del Golfo de Fonseca, ¿no? Para el demás territorio nacional, pues se han edificado también otros grupos que no han sido muy estudiados, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de la cultura xinca. La cultura xinca habitó lo que es entre Guatemala y El Salvador, en la zona aquí por el lago de Guija, ¿no? También estamos hablando de la zona ulúa, que se dio en el oriente del país. Estamos hablando, por ejemplo, en la zona de San Miguel, en la zona norte de San Miguel, Morazán, ¿no? Y posteriormente entró otra cultura que se llama la cultura nahuapipil, procedente de México. Entonces, como ustedes pueden ver, es una
variedad de cultura que tenemos en el país y cada cultura produjo su propia cerámica. La creación de la cerámica es muy importante porque nos permite conocer diferentes aspectos de la vida o de las sociedades de las diferentes culturas que habitaron acá en El Salvador en diferentes periodos culturales. El pasado precolombino es sustancial para conocernos actualmente, con todo ese intermedio que hay entre lo precolombino y lo actual, por supuesto, pero si no sabemos de dónde venimos, muy difícilmente vamos a saber dónde estamos y hacia dónde vamos. El primer periodo es el periodo preclásico, que va del año 2500 a.C. al 300 después de Cristo. El periodo preclásico venía de una sociedad casi comunitaria, ¿no? También venía de una sociedad que vivía en pequeños sectores comunales, ¿no? En diferentes regiones del país. Estamos hablando del occidente, zona norte, zona costera, zona central y posteriormente lo que es la zona oriental, ¿no? Pues vivían en unas condiciones que ya las comunitarias, ¿no? Empezaban a crearse los centros rituales, ya habían montículos o estructuras, ¿verdad? Donde hacían sus actos rituales de celebración de algún tipo, ¿no? Hay características muy particulares de la cerámica en cada periodo. En el preclásico tenemos cerámica casi siempre monócroma, bícroma en algunos casos, que es rojo sobre bayo, normalmente son la característica, con algunos diseños geométricos. Son ollas, son algunos cajetes, pero forman bastante simples en muchos casos. Pero hay una cerámica bastante característica de ese periodo, que ya es al final del periodo preclásico, el preclásico tardío que se llama, que va más o menos en el año 600 al 300 a.C. y que es negativo, o de Usulután que se llama. Que tiene el famoso diseño de batik, que es supuestamente un negativo, por eso es negativo de Usulután. Se aplica un engobe abajo, luego hay diseños, otro engobe, y a la hora de quemarse van quedando las formas donde se le ha echado supuestamente cera. Podemos también ver que en ese periodo surgieron lo que son las figurillas bolinas, que es otro tipo de, si no es cierto, de cerámica, pero son figurillas hechas de arcilla que daban a entender el pensamiento, por decirlo así, ritual de las personas o características de la fertilidad, ¿no? En las figurillas bolinas pues se refleja lo que es la feminidad. Hay figurillas elaboradas con mujeres en gestación de 3 meses, 6 meses, 9 meses y posteriormente con el niño cargando. Eso nos da la idea que en ese entonces la mujer ocupaba un lugar muy importante en la sociedad como medio de reproducción, ¿no? En el periodo clásico pues ya es como decir el boom de la cultura, ¿no? Estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Es decir que en ese cambio las culturas dieron un salto, ¿no? Ya dejaron la parte de vivir en comunidad y ahora ya viven en una sociedad más estratificada. ¿Por qué razón? El comercio es cuando ya empieza a expandirse con mucha más fuerza y la sociedad ya tienen que empezar a designar funciones, ¿no? Entonces, esto se ve también en la cerámica. Ya la sociedad prácticamente se expande, ¿no? Y empiezan a crearse los primeros centros en El Salvador. Podemos decir el sitio arqueológico San Andrés, Tazumal, Casablanca,
También estamos hablando del sitio arqueológico Coquelepa. Estamos en el proceso, digamos, del desarrollo de la cultura maya, ¿no? Todo la península de Yucatán, Guatemala, Copán más adelante, en el año 600 después de Cristo, y hay, digamos, dos tipos de cerámica que pueden representarse en ese periodo. Uno es lo que se llama copador, que es probablemente fabricada en Copán y trasladada o traída para acá. Acuérdate que estamos hablando más de fronteras culturales que de fronteras políticas, ¿verdad? Y es un intercambio de comercio interesante, y que esa cerámica se distribuye en casi todo el occidente y en alguna parte del oriente del país. O sea, lo vas a encontrar justo en el periodo entre 600 a 900 años después de Cristo, se va a encontrar esa cerámica. Que normalmente son cajetes que tienen sus formas muy definidas. Hay algunas ollas también, o sea, un poco más, pero la mayoría son cajetes con diseños alrededor de personajes que están en posición de nadadores. Por eso se llama que se les atribuye ese concepto de nadadores. O aves que van afuera y adentro o abajo del cajete. Normalmente son rojos, o de un color bayo o amarillo, rojo, negro, y básicamente algunos llevan un poco de blanco, ¿no? Y la otra cerámica de ese periodo en El Salvador es la cerámica salúa, que también es una influencia maya que se da en Honduras, una característica muy particular. Se llama salúa precisamente porque viene del Valle de Lúa, El Salvador, ¿no? Es una palabra compuesta, igual que copador, Copán, El Salvador, salúa, Valle de Lúa, El Salvador. Y esta sí es una característica, estas cerámicas son normalmente vasos muy bien decorados con figuras fantásticas que son personajes míticos, dioses, animales, hombres, en fin, que muestra, digamos, toda la parte religiosa. La cerámica chalate tallado, que se dio en la parte norte del país, ¿no? Por eso le pone el nombre chalate tallado. Y también lo que es polícromo San Andrés, que prácticamente estamos viendo que ese sí se difundió más que todo en el Valle de Zapotitán, ¿no? La cerámica polícromo campana, que se dio en el Valle de Zapotitán, es una cerámica muy polícroma, con soportes. Estamos hablando de que ese tipo de cerámica no era muy común. Bueno, ya por último, pues, les puedo mencionar algunas cerámicas que surgieron después del colapso maya, ¿no? Y llegaron el arribo de las culturas nahuapipil. Pues en ese periodo se llama periodo posclásico, es un periodo caracterizado por la guerra, ¿no? Es decir, los conflictos eran muy dados, ¿no? Debido a que los territorios ya no habían gobernantes, los territorios estaban más que todo dispersos, ¿no? Entonces lo que hacían las poblaciones de esa época era empezar a crear sitios con murallas. Un ejemplo de eso, el mejor documentado que está acá es el sitio arqueológico Cihuatán, acá en el municipio de Aguilares, ¿no? Que pueden ver ustedes, si van al sitio pueden ver ustedes que es un sitio con juego de pelota, con pirámides, pero tiene la característica de que es amurallado, ¿no? Entonces eso nos quiere decir algo, estaban protegiéndose de quién o de quiénes, ¿no? Entonces eso permitió también de que se crearan centros, o que surgieran centros militares, ¿no? O la sociedad de élite también, los militares ya en ese entonces ya tenían una fuerte presencia, ¿no? Junto al gobernante, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en la cerámica? Pues la cerámica en aquel entonces se refleja en que ya no es tan estilizada,
es poca el tratamiento que se le da, y más que todo la cerámica del periodo posclásico es una cerámica que no se dio por decir, al gran comercio a larga distancia, sino que quedó un poco más local, ¿no? O en el posclásico está una cerámica muy especial, probablemente hecha en la zona de Costa Rica, pero siempre por las toltecas, la cerámica Nicoya, que es blanca la base y con una gran cantidad de características, de colores, de figuras de animales. Tienen una relación en forma bastante parecida a la cerámica plomiza, en la forma, pero la característica de la cerámica Nicoya es totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque es de colores, a diferencia de la cerámica plomiza, que es en monócroma. Esta no, es con una decoración increíble, ¿no? Bastante, digamos, barroca, se puede decir, para la época. Se llama Nicoya porque probablemente se encuentra mucha de esta producción en la península de Nicoya, en Costa Rica. Y te digo, son esos centros de producción que tenían los toltecas a lo largo de Mesoamérica, por lo menos de México hasta la península de Nicoya. Son como las características fundamentales de la época, ¿no? Podemos ver de que mucha de la cerámica va a haber su decoración particular, pero la cerámica en sí nos refleja también lo que es una historia, ¿no? Muchos de estos se han encontrado, como les he mencionado, en ofrendas funerarias, ¿no? Eso nos indica la calidad o el estilo de vida de la persona que estaba. Entre más ofrendas cerámicas tenía, era más importante la persona, ¿no? Y también, por decirlo así, si algún tipo de gobernante, digamos, fue capturado, pues igualmente en las tradiciones hispánicas, ¿no? Prehispánicas, era de que lo capturaban, hacían su sacrificio, ¿no? Entonces, esto muchas veces también acompañaban en esos rituales de sacrificio, se acompañaban de cerámica, podían prácticamente recoger algún tipo de, por decirlo así, algún tipo de quema, ¿no? Con incienso o algún tipo de objeto ritual que para ellos era significativo, pues estaba la cerámica también, ¿no? Conozca las diferentes secciones informativas de nuestro periódico digital El Universitario, ingresando al www.eluniversitario.ues.edu.sb. Campus TV en el tema de la cerámica prehispánica en El Salvador. Antes del descubrimiento de América por los españoles, el territorio salvadoreño se caracterizó por ser una especie de corredor cultural y por las frecuentes migraciones poblacionales provenientes del sur de lo que ahora es Estados Unidos. Estas migraciones se extendieron hasta la provincia de Nicoya, en la actual Costa Rica. De tal manera, en El Salvador se generaron diversos núcleos poblacionales y culturales, entre ellos la cultura Coxmumalguapa, la cultura maya, la cultura lenca, los maya chorti, la cultura ulúa y la cultura náhuatl. Recientes investigaciones han ubicado un núcleo cultural en el Golfo de Fonseca, núcleo cultural que aún está en estudio. Lo mismo sucede con la cultura chinca, que habitó la región situada entre Guatemala y El Salvador, específicamente cercana al lago de Huija. Cada uno de estos núcleos poblacionales creó cerámica con características propias. Se reconocen tres periodos fundamentales en la cultura prehispánica. El periodo preclásico, que se desarrolló entre los años 2500 antes de nuestra era hasta el año 250 de nuestra era. El periodo clásico, comprendido entre los años 250 al 1200, y el periodo posclásico, que podemos ubicar entre el año 900
a 1524 con la conquista de América por los españoles. La cerámica prehispánica nos permite conocer diferentes aspectos de las culturas de los pueblos originarios de El Salvador. De igual manera, conocimiento de nuestra identidad cultural. El quehacer cerámico es uno de los labores más antiguas después de la labor textil en nuestros pueblos originarios. El término cerámica proviene del griego keramos, arcilla, y alfarería del árabe alfar. Ambos conceptos son aplicables al trabajo alfarero. Una de las mayores enseñanzas que podemos extraer de la cerámica prehispánica es que en nuestros pueblos el arte estaba relacionado estrechamente con los más diversos aspectos de la vida cotidiana. El arte estaba en función social. Hacia la libertad por la cultura. Campus TV más cerca. 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 La cerámica prehispánica salvadoreña se divide para su estudio en 3 periodos, el preclásico, el clásico y el posclásico, y comprende un periodo de tiempo entre el año 2500 antes de nuestra era y el año 1524. Se manifestó en recipientes, urnas, pesas de telar, instrumentos musicales, juguetes y una variedad de instrumentos que dan testimonio de la necesidad de producción en la vida doméstica, funeraria y ceremonial de las culturas precolombinas. Esto fue Campus TV, gracias por habernos acompañado hacia la libertad por la cultura.